No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias y comenzamos por los titulares. Hoy les vamos a hablar, como no, de la amenaza iraní, también de la situación en la frontera con Egipto, del sistema antimisiles Cúpula de Hierro y de un Estados Unidos dispuesto a tutelar la defensa de Israel. Tras estas noticias más vinculadas a la actualidad política, les hablaremos de cultura con Raquel. Pero comenzamos ya. Hola Raquel. Hola Jordi. Hoy también me vas a acompañar en el comentario de las noticias, sí, y después con las noticias culturales. Exacto. Pero vamos a empezar con la actualidad. Como decíamos en los titulares, continúa la polémica por un eventual ataque de Israel a Irán. Estados Unidos ha logrado consolidar en Israel un frente interno de oposición a un ataque contra Irán que día tras día va ganando adeptos y que parece poner en evidencia las tendencias bélicas del primer ministro Benjamin Netanyahu y de su titular de defensa Ehud Barak. Los últimos en sumarse a la campaña de oposición fueron el presidente Shimon Peres y el general retirado Uri Sagi, un reconocido estratega militar de los tiempos del proceso de paz de Oslo. Los dos cuestionaron duramente la posición beligerante del primer ministro y del titular de defensa, recordándoles que Israel no está solo y que debe confiar en Estados Unidos, su principal aliado en el mundo. Días antes, más de 400 ciudadanos, entre los que se encuentran prominentes profesores universitarios, habían firmado una petición en Internet para instar a los pilotos de combate de la Fuerza Aérea a desobedecer órdenes en ese sentido. También son cada vez más los altos mandos castrenses en funciones y retirados que alzan su voz en contra. Sí, hablábamos de Shimon Peres, de esas declaraciones que van más allá de los límites de la función representativa que ocupa desde 2007, lo que le ha valido severas críticas por parte de la oficina del primer ministro. Peres reconoció públicamente que Israel no podrá neutralizar las instalaciones nucleares iraníes y se mostró convencido de que Estados Unidos es sincero cuando asegura que no permitirá a Irán desarrollar armamento nuclear. Por su parte, el general Sagi ha acusado a ambos políticos, a Ehud Barak y a Netanyahu, de llevar a cabo una histeria deliberadamente calculada y de crear un alarmismo innecesario sobre la verdadera capacidad nuclear de Teherán en estos momentos. Parece además que el mensaje de Washington es claro: no se atrevan a hacer nada, mucho menos sin nuestro conocimiento. Para ampliar esta información, Raquel, recomendamos, mejor dicho, el espacio Por Israel con Dori Lustron, en la que además Dori Lustron, además de darnos su opinión, también nos comenta algunas encuestas que se han realizado por parte de medios, de los principales medios israelíes a este respecto. Seguimos. La oposición en Israel también se muestra beligerante. El líder de la oposición, Shaul Mofaz, exigió al primer ministro Benjamin Netanyahu una reunión urgente para hablar sobre los preparativos del gobierno en relación a un eventual ataque contra las instalaciones nucleares de Irán. Mofaz, del partido Kadima, envió una carta a Netanyahu con copias al Ministerio de Defensa, al presidente de la Comisión de Defensa y Exteriores de la Knesset, el Parlamento, y al fiscal general, instando a que se le presenten los detalles del ataque y se le informe sobre la posición de los jefes de los organismos de defensa, una evaluación actualizada de los riesgos, un informe sobre la preparación de la retaguardia o defensa civil y la posición oficial de Estados Unidos con respecto a un ataque contra Irán. Mofaz ha reiterado en numerosas ocasiones su oposición a un ataque israelí contra las instalaciones nucleares de Irán sin el apoyo de Estados Unidos. En una reciente entrevista manifestó a la televisión nacional que Israel no puede detener la carrera nuclear de Irán y que como máximo puede postergarla solamente de unos pocos meses a un año. Por su parte, el presidente de la coalición gobernante, el diputado Zeev Elkin del partido Likud, manifestó en respuesta a las declaraciones de Mofaz que lamentaba que éste eligiera convertir un tema de seguridad nacional en una cuestión política y destacó que el primer ministro mantiene informados regularmente a los integrantes de la oposición.
Y Raquel, seguimos hablando de Irán. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En este caso, bueno, donde siguen bombardeando, de momento amenazas, afortunadamente. Esta vez el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, repitió que Israel es un tumor canceroso en el corazón del mundo musulmán, en una recepción a un grupo de altos cargos y diplomáticos de países islámicos con motivo de la fiesta del Eid al-Fitr, que marca el fin del mes de ayuno del Ramadán. Jamenei responsabilizó a las potencias hegemónicas, nombre con el que se refiere a Estados Unidos y a sus aliados occidentales, de haber creado el tumor canceroso del sionismo, Israel, se sobreentiende, en el corazón del mundo musulmán para dominarlo. Sin embargo, agregó que, gracias al despertar islámico, como denomina el régimen iraní a los levantamientos y revueltas en los países árabes, se abre una oportunidad de acabar con el inventado régimen sionista, al que calificó de peligro para toda la humanidad. En este mismo acto, el presidente Ahmadinejad también atacó a las potencias arrogantes, refiriéndose a Estados Unidos y sus aliados occidentales, y dijo: están cayendo y su insistencia en el aventurismo y en violar los derechos de otras naciones no las salvará. Tanto el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, han condenado las declaraciones de los gobernantes iraníes y señalado que el derecho de Israel a existir no puede ser puesto en duda. Bueno, pues Khamenei sí lo pone en duda, sí lo hace desde luego. En la reunión de la que les hemos hablado comentó además que las cuestiones de Jerusalén y Palestina son las dos principales que afectan al mundo musulmán y los países islámicos no deben caer en las trampas que los occidentales para encubrir y dividir a los musulmanes. Abandonamos el tema de Irán, Raquel, pero no podemos terminar con el tema de seguridad. En este caso hablamos de Egipto, que se está preparando para utilizar aviones y tanques en el Sinaí por primera vez desde su guerra de 1973 con Israel. Esto lo hace en una ofensiva contra grupos armados en la zona de la frontera. Los planes de reforzar la operación están siendo ultimados por el recién nombrado ministro egipcio de Defensa, el general Abdel Fattah al-Sisi, que el lunes visitaba por primera vez el Sinaí desde el asesinato de 16 guardas fronterizos el pasado 5 de agosto. Egipto atribuye el ataque a milicianos islamistas y el conflicto es una primera prueba para el presidente Mohamed Morsi, elegido en junio tras la caída el año pasado de Hosni Mubarak. En esta prueba debe demostrar que puede controlar a los milicianos de su frontera con Israel. Al-Sisi supervisará la estructuración de los planes definitivos para atacar a elementos terroristas utilizando aviones y lanzacohetes móviles por primera vez desde el inicio de la operación. Esto lo comentó una fuente egipcia de seguridad. Por su parte, el gobierno de Israel ha solicitado al de Egipto que retire su armamento pesado de ciertas zonas de la península del Sinaí, debido a que la presencia de tropas en la zona sin autorización constituye una violación al tratado de paz firmado por ambos países. Según Israel, la entrada de las fuerzas blindadas egipcias a la zona de Al-Arish fue comunicada posteriormente a su despliegue en este lugar. El Tratado de Paz de 1979 entre ambos países limita la presencia militar en la península del Sinaí, aunque en los últimos años Israel ha accedido a permitir a Egipto que despliegue más tropas allí para frenar delitos como el contrabando de armas y la entrada de terroristas. Las organizaciones yihadistas han encontrado en el Sinaí una zona propicia para desarrollar sus actividades debido a la ausencia, hasta el momento, de tropas militares. Y seguimos porque, claro, ante todo esto, Israel se defiende. ¿Y cómo lo hace? Pues el ejército israelí desplegó el domingo una batería de su sistema antimisiles Cúpula de Hierro al oeste de Eilat tras el disparo de 2 cohetes Grad desde la península del Sinaí. Un portavoz militar explicó que la medida forma parte de un plan nacional para poner a prueba el sistema en varios lugares del país. Y es que el viernes por la noche fueron hallados fragmentos de un misil en una zona montañosa al norte de Eilat y los habitantes de esta ciudad denunciaron haber oído 2 explosiones que afortunadamente no provocaron heridos ni daños materiales. Bueno, Raquel, hasta aquí las noticias de la actualidad política. Si te parece, ahora continuamos con las de cultura. Y hablamos de España, que hasta ahora no habíamos tratado esta vinculación nacional con la cultura judía. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento toledano ha puesto en marcha un intercambio cultural entre la ciudad cordobesa de Lucena y Toledo con motivo de la celebración de la Semana Sefardí de Toledo, que coincide con la conmemoración de la Jornada Europea de la Cultura Judía en más de 50 países. Se llevará a cabo una excursión que tendrá lugar el sábado
sábado 1 de septiembre y en la misma los participantes podrán disfrutar de una visita guiada para conocer el patrimonio judío de ambas ciudades, además de participar en actividades diseñadas para tal fin, para dar a conocer este patrimonio. La actividad ha tenido muchísimo éxito. En un primer momento estaba programada para 55 personas, un autobús para cada ciudad, pero debido al éxito que ha tenido la convocatoria, en Lucena se han duplicado las personas que desean participar y se han puesto a su disposición más plazas, ofreciendo, por tanto, este servicio, esta excursión, a un total de, por el momento, 104 personas. Anda, mira, qué bien. Muy bien. Ya les hablaremos más extensamente de las actividades en torno a la Jornada Europea de la Cultura Judía. Ahora, si te parece, Jordi, si les parece a nuestros oyentes, acabamos con una noticia musical. La Orquesta de Cámara Israelí ha sido invitada a realizar una extensa e importante gira por 9 países de América Latina. El tour comprende 16 conciertos en teatros y salas, las más importantes, de la Ciudad de México, de Guatemala, San José, Lima, Quito, Buenos Aires, Río de Janeiro, San Pablo y Montevideo. En esta gira no visitan España, lamentablemente, tendremos que esperar. Bueno, este recorrido musical comenzará el 25 de agosto y finalizará el 19 de septiembre. No tiene precedentes en cuanto a la música de cámara en Israel, es la primera gran gira que se realiza y hay que destacar su extensión y su calidad artística. Al frente de esta orquesta de cámara estará Yoav Talmi, que ha desempeñado a lo largo de su carrera muy exitosa, sobre todo el papel de director musical, que es el que realiza en esta gira. En esta oportunidad, Talmi presentará 2 programas de diferentes estilos en los cuales el público podrá apreciar la excelencia y calidad de esta orquesta de cámara de Israel. El virtuoso solista de piano israelí Alon Goldstein acompañará a la orquesta en este periplo, que a ver si en alguna ocasión tenemos la suerte de poder disfrutar aquí en nuestro país. Pues muy bien, Raquel, una vez más la música clásica en Israel, que tiene una tradición impresionante, a pesar del poco tiempo que lleva Israel como país, vamos a decirlo así. Muchas gracias, Raquel. Hasta mañana nuestros oyentes. Eso es, mañana más noticias aquí en Radio Sefarad con Raquel y conmigo, con Jordi. Hasta entonces. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. España rechaza los ataques verbales contra Israel y pide contención a Irán. Allí se alza una tibia voz contra la guerra en el momento en que los iraníes presentan un nuevo misil tierra-tierra. Netanyahu dice no a los tanques egipcios en el Sinaí. Estados Unidos confisca $150 millones a la red de blanqueo vinculada a Hezbollah y una falsa alarma obliga al desalojo de la embajada de Israel en Dublín. También hablaremos de una noticia referente a descendientes de los nazis que participan en una marcha por la vida con sobrevivientes del Holocausto y las citas culturales que, como siempre, nos traerá Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Que además últimamente estás en dobles funciones, además de las noticias acompañándote culturales. Las noticias más políticas y más... También nos harás un comentario. Pero bueno, empezamos con la actualidad en Oriente Medio. Como hemos dicho al principio del programa, el gobierno español ha expresado hoy su más profundo rechazo ante los ataques verbales contra Israel de las autoridades iraníes, a las que pide mesura y contención e invita a contribuir a fomentar la necesaria estabilidad y paz regional en un momento crítico. Ha sido en un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ejecutivo español se pronuncia así sobre las inaceptables declaraciones emitidas tanto por el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, como por el presidente de la República, Mahmoud Ahmadinejad, en las que ponían en duda el derecho a existir de Israel y de las que les hablamos ayer. Sí, les recordamos estas últimas perlas. El pasado jueves, Jamenei afirmó que Israel será borrado de la geografía mundial y su territorio devuelto a la nación palestina, mientras que Ahmadinejad proclamó al día siguiente que el Estado hebreo es un tumor canceroso del que hay que extirpar hasta la última célula. No son muy originales los líderes iraníes. Pues no, y la verdad es que no es la primera vez que escuchamos este tipo de declaraciones. Pero bueno, seguimos hablando de ellos, de Irán, en medio de esta creciente escalada verbal entre Israel e Irán. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad,
ha presentado un modelo mejorado de un misil tierra-tierra de corta distancia. El misil se llama Fatah 110, fue probado con éxito a inicios de este mes y posee un alcance de hasta 300 kilómetros, según consignó la agencia de noticias IRNA, la agencia de noticias oficial iraní. Por su parte, el ministro de Defensa, Ahmad Bahidi, habló de la alta efectividad de este arma. En declaraciones suyas, el misil posee una precisión del 100%. Su capacidad de destruir objetivos terrestres, navales y sistemas de radares ha mejorado notablemente. Bueno, pues la escalada continúa, pues esta vez en términos armamentísticos. Como dato, queremos comentarles que según una evaluación de la empresa de informes financieros Business Data Israel, según ha informado el canal 10 de la televisión israelí, esta empresa aventura que una eventual guerra con Irán le podría costar a la economía israelí 167.000 millones de shekels, aproximadamente 42.000 millones de dólares. De acuerdo con las proyecciones de la consultora, la pérdida de los días laborales le podrían costar al Estado israelí 39.000 millones de shekels, unos 10.000 millones de dólares, aunque el informe no especifica si se tuvo en cuenta los soldados de la reserva que serían enrolados y que deberían dejar sus trabajos, o la gente que no podría trabajar por los ataques de los misiles contra los centros poblados, o la suma de ambos casos. Sigue el informe y documenta que la reconstrucción de la infraestructura destruida y el rearme del ejército costarían aproximadamente otros 8.000 millones de shekels, a cerca de 2.000 millones de dólares. El análisis vaticinó una caída en el comercio del 10% durante 10 años, lo que llevaría consigo una pérdida de 120.000 millones de shekels, aproximadamente 30.000 millones de dólares. El informe no tiene en cuenta el impacto del aumento de los precios del petróleo, la recesión internacional ni los recortes presupuestarios para financiar la guerra, pero claro, hablamos de cifras, hablamos de dinero, Jordi, pero también se han hecho cálculos sobre otras cosas más importantes, las posibles pérdidas de vidas. El exministro de la retaguardia de la Defensa Civil, Matan Vilnai, estimó que la guerra podría desatarse en varios frentes, durar aproximadamente un mes y dejar un saldo de alrededor de 500 muertos en el país. Terribles datos, Raquel. Bueno, como siempre decimos, ojalá esta guerra no tenga lugar nunca. Y bueno, la siguiente noticia arroja cierta esperanza. Algunas voces se alzan en contra de la guerra, al menos en Irán, aunque tibiamente, también hay que decirlo. Hablamos de Youssef Zanei, uno de los intérpretes más importantes de la ley islámica en Irán, quien instó a las autoridades iraníes a no avivar las llamas de la guerra con Israel. Sostuvo que si bien Israel resultará aún más dañado, Teherán también será afectado por una posible guerra. Y en declaraciones afirmó: todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para prevenir los ataques sionistas contra Irán, porque si no Irán se verá afectado en gran medida, a pesar de que el régimen sionista se verá afectado aún más. Estas declaraciones las hizo a la cadena británica BBC. Y más declaraciones suyas: no debemos actuar como belicistas, nuestro país no debe provocar una guerra, Dios no lo quiera. La nación se encuentra en una condición especial y la tarea más importante es cerrar al régimen sionista con nuestros pensamientos, dijo. Según la BBC, el religioso agregó que un ataque israelí contra Irán sería el mayor crimen contra la nación iraní. Después de reprender a Irán por sus amenazas contra Irán, Zanei declaró: estoy a favor de los derechos humanos y la libertad para todas las personas, pero es nuestro deber responder a cualquier posible ataque por parte del régimen sionista, de tal manera que este régimen nunca va a pensar en realizar tales cosas. Advierto al régimen sionista de que si se toma alguna acción militar contra Irán, se juega con pólvora y la reacción que experimentarán será tal que no se recuperarán de ella. Zanei fue uno de los clérigos que apoyaba elementos de la oposición que impugnó los resultados de las elecciones presidenciales de 2009. Es entendido como un clérigo liberal afiliado al movimiento reformista. Sus declaraciones, desde luego, respecto a Israel no dejan de ser ofensivas, pero al menos enfrían un tanto este ambiente pre-belicista tan preocupante, Jordi. Pero si solo fuera Irán, la verdad, que quizá
sería el único problema, pero como sabemos todos, Israel se enfrenta a muchos frentes abiertos y uno de ellos, del que llevamos mucho tiempo hablando ya, es Egipto. Vamos a hablar de él. Bueno, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha demandado a Egipto que deje de enviar tanques al Sinaí sin la aprobación de Israel, lo que constituye una violación evidente del Tratado de Paz de 1979, según informó el periódico Ma'arib ayer martes. Esto también hablamos de ello, acerca de este tema, ayer. En este caso, Marc Regué, portavoz de la oficina del primer ministro, prefirió no manifestarse. En declaraciones al medio israelí Arutz Sheva dijo: no comentaremos nada sobre este tema. Un periódico egipcio informó que los beduinos locales aseguraron que Egipto ya ha mandado docenas de tanques al noreste del Sinaí, cerca de la frontera de Israel. La información no ha sido confirmada y la mayor parte de los comentarios de la prensa aseguran que Egipto se está preparando para enviar tanques, aviones y más soldados para combatir a los terroristas. Células terroristas vinculadas con Al-Qaeda, beduinos y Hamas han tomado el control de la península del Sinaí en los últimos años, particularmente, tras el fin del régimen de Mubarak. Sí, que era un poco el que establecía el control en la zona, ¿no? Israel sabe que se beneficia si el nuevo régimen egipcio puede derrotar a los terroristas que se han instalado en este área, pero también teme que no tenga éxito y que los rebeldes, que los terroristas ganen, se hagan con los tanques. La administración del presidente americano Barack Obama ejerce influencia en Egipto debido a su ayuda anual de 1,3 billones de dólares al Cairo, y la oficina del primer ministro israelí ha apelado a la Casa Blanca para que ejerza presión sobre Egipto para frenar este despliegue. Otra preocupación israelí es que Egipto mantenga su nueva presencia militar por un periodo de tiempo no limitado y que establezca hechos sobre el terreno que presenten un cambio de términos en el tratado, el cual requiere la aprobación israelí para fuerzas adicionales. Una preocupación no especificada que mantiene, casi cualquier israelí, sobre todo aquellos que vivieron la guerra de Yom Kippur, es que esta presencia israelí egipcia renovada en el Sinaí prepara el suelo para otro enfrentamiento, especialmente si Irán y Hezbollah atacan desde el norte. Antes hablabas de los frentes a los que se a los que tiene que poner cara Israel. Nosotros conectamos estos dos frentes de los que hablabas, Jordi, comentando que el presidente de los Hermanos Musulmanes de Egipto, Mohamed Morsi, visitará Irán la semana que viene para restablecer los lazos con Teherán a pesar de las objeciones de Estados Unidos. El enviado de Medio Oriente de la anterior administración de Obama, Denis Ross, ha escrito un artículo en The Washington Post en el que afirma que Estados Unidos debería dejar muy claro a Egipto que si sigue violando sus compromisos bajo los acuerdos de Camp David, pondría en peligro la financiación de Estados Unidos. Esos 1,3 billones de dólares de los que les hablábamos hace un momento. Y es que, ya lo decía el poema, poderoso y disuasorio, caballeros don dinero. Bueno, lo de disuasorio no lo decía. Lo hemos añadido. Lo hemos añadido nosotros. Otro frente viene desde Líbano, tiene el nombre de Hezbollah, y la siguiente noticia también nos habla en términos económicos, en este caso positivos, puesto que en este caso Estados Unidos ha confiscado 150 millones de dólares a una red de blanqueo de dinero vinculada a este grupo terrorista Hezbollah. Como decimos, las autoridades de Estados Unidos confiscaron esta cantidad. Era una red de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico en la que estaban involucradas entidades financieras vinculadas a este grupo chií libanés terrorista Hezbollah, según ha anunciado la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Entre los afectados figura el ya disuelto Banco Líbano-Canadiense, una de las entidades acusadas de tener vínculos con Hezbollah, que se valía del sistema financiero estadounidense para blanquear el dinero obtenido con el narcotráfico y otras actividades criminales desarrolladas en África Occidental y que luego se mandaba a Líbano. El dinero es la sangre que da la vida a las organizaciones terroristas y narcotraficantes, y aunque los bancos que blanquean dinero para ellas pueden estar localizados en el extranjero, esto prueba que estos bancos y sus activos no están fuera de nuestro alcance. Esto es lo que aseguró en un comunicado el fiscal federal Preet Bharara. Por su parte, la administradora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Michelle Leonhardt, apuntó que el sistema bancario fue explotado para blanquear fondos del tráfico de drogas, y dijo que su departamento está atacando a estos grupos y su infraestructura, estableciendo claros lazos entre el narcotráfico y la financiación terrorista. Bueno, pues una muy buena noticia, porque si se acaba el dinero, se acaba la compra de armas, y se pone un poquito más difícil el trabajo de estos personajes, ¿no?
Así es. Y seguimos, Raquel, en este caso nos vamos a Europa, nos vamos a Dublín. La Embajada de Israel fue evacuada ayer después de que un paquete sospechoso fuera hallado en su interior. Y afortunadamente, pues se trataba de una falsa alarma. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha asegurado que el trabajo en la delegación ha vuelto a la normalidad. Un paquete atrajo la atención del personal y fue inspeccionado, pero resultó que no era nada fuera del ordinario. Esto es lo que ha dicho un ministerio del Ministerio en Jerusalén. Un portavoz del Ministerio en Jerusalén. La seguridad de las embajadas de Israel en el mundo y del resto de instituciones comunitarias judías de cada país están siempre, como saben, bajo permanente amenaza. Afortunadamente, en esta ocasión se trató de eso, una falsa alarma, pero está bien comprobar que los sistemas de control funcionan cuando es necesario. Así es, terminamos, Raquel, con una noticia que nos llega también desde Israel y es una noticia muy positiva. Seguro que puede traer polémica en ciertos aspectos, pero a nosotros nos parece positiva. Llega desde Europa, Jordi. Es verdad, perdona. Gracias, Raquel. Sí. Bueno, necesarias noticias. Descendientes de los nazis que marchan con sobrevivientes del Holocausto. Cerca de 50 miembros de la delegación alemana son descendientes de miembros de la Wehrmacht, la policía o las SS, quienes estuvieron indirectamente involucrados en la aniquilación de los judíos en Europa. Ellos se unirán a los sobrevivientes en una marcha de reconciliación que hará paradas en los campos de exterminio de Polonia. En total, 420 participantes se encontraron el pasado lunes en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. El punto de partida de la marcha que transitará luego a Treblinka, a Kielce, Warsaw, Sobibor, Chełmno, Majdanek y Belzec. Se mantendrá una ceremonia de recordatorio y homenaje a cada uno de los lugares. La ceremonia principal se llevará a cabo en Varsovia, en Polonia, el jueves. Desde luego la vinculación de los SS es directa con los crímenes nazis, pero sí. Bueno, se asegura que la Wehrmacht y la policía, bueno, pues tampoco actuaron tan directamente en algunos casos. La viceportavoz de la Knesset, Lia Sentov, participante en el acto inaugural de esta marcha por la vida tan especial, comentó que estos son adolescentes increíbles que descubrieron su conexión trágica con el pueblo judío y decidieron seguir su verdad mientras buscaban el perdón y la absolución de los sobrevivientes del Holocausto. Tristemente, y lo conectó un poco con la actualidad, añadió, la memoria de los actos del Holocausto los persigue incluso ahora cuando están expuestos al aumento del antisemitismo en Europa, al enorme odio radical del Islam. Les dijo a los participantes, ustedes tienen la misma edad que muchos del 1,5 millones de niños que fueron asesinados durante la Shoah y ahora dicen nunca más. Es una muy buena noticia. Pues sí, una historia de reconciliación muy importante, desde luego, Raquel. Y nada, también pasamos ahora, así rápidamente, sin ráfaga ni nada, pasamos a hablar de cultura, música, teatro, cine. ¿Qué me traes? Pues empezamos con cine. Bien. Un total de 14 cortometrajes realizados por alumnos de todo el mundo integrarán el 11º Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine que se celebrará en el marco de la 60ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que ya se está acercando. Uh-huh. Bueno, como comprenderán, a nosotros nos interesa especialmente que haya representantes españoles e israelíes. También habrá representantes de Chile, Reino Unido, Francia, México, Cuba, Argentina, Polonia y Rumanía, que son los países de los que proceden los trabajos que se proyectarán en San Sebastián entre los días 26 y 28 de septiembre y que han sido seleccionados entre 139 cortometrajes de 56 países. La cita acogerá también la proyección fuera de concurso de cortometrajes que forman parte de 2 proyectos destinados a fomentar la colaboración internacional y los procesos de producción. Ah, muy bien. Muy interesante, una muy buena iniciativa. Ahora, muy rápido, un último aviso para los que estén en Girona o cerquita del CAL de Girona y puedan disfrutar hoy, como último día, de esas tardes, de esa actividad que permite que los niños conozcan cuentos de tradición judía mezclados con cuentos actuales. Hoy, a las 18:30, se presenta Un rey muy testarudo y algunas leyendas judías a cargo del Jinjoler. Uh-huh. Las leyendas de los antiguos judíos que habitaban estas tierras, contadas de una manera muy especial en catalán y en lengua de signos catalana.
Pero bueno, aunque no entienden el catalán, seguro que el cuento es súper visual y van a poder seguirlo los niños y los no tan niños. Aprovechamos para comentarles más actividades del CAL, además con un nombre propio muy conocido, David Brossa. Hombre, David Brossa estará el día 23 participando en Noches de Música en el CAL. Ha sido una serie de representaciones que han tenido lugar a las 22 horas en el centro Bonastrusa Porta, como saben, en la calle Forza 8. Han sido gratuitas y vamos a poder disfrutar de David Brossa en este live in Girona. Como saben, Brossa es un compositor y guitarrista muy conocido, muchas veces lo hemos oído y lo hemos tenido en Radio Sefarad. Nació en Israel, su padre es británico y su madre es una cantante folk. Se crió entre Inglaterra y España y luego volvió a Israel, donde ya saben que ha versionado pues a Serrat, a Sabina, a los grandes músicos españoles, y que por eso es también muy conocido en Israel. Y también aquí en España ha hecho canciones muy interesantes, algunas... Sí, subió al escenario cuando fueron Sabina y Serrat a tocar allí a Tel Aviv y saltó al escenario, ¿no? A porque tiene una vinculación ya personal. A Serrat le ha versionado con mucho éxito, también a Manzanita. Sí, digamos que dio a conocer a Serrat en Israel, bastante. Sí. Pues estupendo. Unidos por el Mediterráneo, la canción tan famosa de... Bueno, en Inglaterra Mediterráneo no, pero bueno, vamos a dejarlo de lado. Israel y España, unidos por el Mediterráneo. Raquel, muy bien. Pues nada, muchas gracias. A ti, hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Israel vuelve a denunciar las amenazas iraníes ante el Consejo de Seguridad de la ONU. También insta al Cuarteto de Madrid para lograr un relevo en la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina. Abbas no hace su trabajo. Mientras, la Hermandad Musulmana exige la modificación de los acuerdos de Camp David, y en clave interna israelí les contamos que la Fiscalía de este país ha dado carpetazo y con polémica a otro caso contra el ex primer ministro Ehud Olmert. Como último titular, les comentamos que la crisis económica comienza a sentirse también en Israel. Y luego, por supuesto, Raquel nos traerá la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Hola a todos nuestros oyentes. Pero empezamos con la actualidad política. Israel, como decíamos en los titulares, vuelve a denunciar a la incitación iraní ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En los últimos días, los dirigentes iraníes de más alto nivel han emitido una nueva serie de declaraciones escandalosas que llamaban a la destrucción de Israel y difundían el vil antisemitismo que conforma el núcleo de su ideología. Estas son palabras de Israel Nitzan, ministro consejero a cargo de la representación del Estado judío ante las Naciones Unidas, y lo hizo a través de una carta remitida al presidente del Consejo de Seguridad, Gerard Arod. Tras enumerar las múltiples amenazas y difamaciones emitidas tanto por el ayatolá Ali Khamenei como el presidente Mahmoud Ahmadinejad, entre otros, y que les hemos venido comentando en los últimos días, Nitzan apuntó en su carta que estos son solo algunos ejemplos del discurso del odio que escuchamos repetidos desde los púlpitos, podios y aparatos de televisión en Irán en los últimos días. Quien, además, este funcionario enfatizó que Irán, un Estado miembro de las Naciones Unidas, continuó declarando que busca la destrucción de Israel, otro Estado miembro de la ONU. Como Israel ha dejado claro en nuestras cartas anteriores al Consejo de Seguridad, la complacencia frente al discurso de odio y la incitación iraníes es peligroso, insistió Nitzan, quien subrayó además que las delirantes declaraciones de los líderes de Irán no pertenecen a personas locas, sino a fanáticos racionales con odios irracionales, y que uno solo puede imaginar lo que tal régimen extremista haría si tuviera en sus manos las armas más peligrosas del mundo. Israel Nitzan ha declarado también en esta carta que hay ciertos momentos en los que el silencio no es una opción. Esperamos que el Consejo de Seguridad y todos los miembros responsables de la comunidad internacional condenen el discurso de odio iraní sin más demora. Estas palabras urgían al organismo, al Consejo de Seguridad de la ONU, que además el representante israelí le pidió al presidente del Consejo de Seguridad, Gerard Arod, que distribuyera esta carta como un documento oficial en el Consejo de Seguridad. Una carta similar le fue enviada también al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Bueno, ya conocemos el predicamento que tiene Israel en la ONU, bastante escaso, poco o nada.
Al menos las autoridades israelíes han denunciado y puesto de manifiesto la actitud de Irán. Veremos qué peso tiene Israel en el llamado Cuarteto de Madrid, porque también por carta ha pedido a Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU que presionen a la Autoridad Nacional Palestina para lograr un relevo de la presidencia. Porque, según ellos, según Israel, Mahmoud Abbas no hace su trabajo. Abbas bien no está interesado o bien no es capaz de lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto. Estas son opiniones de Avigdor Lieberman, el ministro de Exteriores de Israel, que pidió al Cuarteto de Madrid que presione a la Autoridad Nacional Palestina para que celebre elecciones generales con la intención de apartar del poder a su presidente. En su carta, de la que se hace eco el diario Haaretz, el jefe de la diplomacia israelí califica al gobierno palestino en Cisjordania de despótico, plagado de corrupción, y además considera que Abbas se ha convertido en un obstáculo para la paz en Oriente Medio. En declaraciones, debido a la debilidad de Abbas y su postura de no renovar las negociaciones de paz, ha llegado el momento de considerar una solución creativa, de pensar desde afuera con el fin de fortalecer el liderazgo palestino, afirmó Lieberman en esta carta, como digo, dirigida a los responsables de Exteriores de Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. También despachó una copia al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el cuarto miembro de este cuarteto. Fechada el 20 de agosto, la carta incluye un llamamiento para celebrar elecciones en el territorio ocupado de Cisjordania, de las que salga un nuevo, legítimo y esperemos que realista liderazgo palestino. Las elecciones en la Autoridad Nacional Palestino debieron celebrarse en 2010, pero han sido aplazadas varias veces. Esto es lo que recuerda el ministro israelí, que asegura que solo un nuevo liderazgo palestino podrá hacer avanzar el proceso de paz. La última vez que Israel y la Autoridad Nacional Palestina negociaron fue en septiembre de 2010, como recordarán todos ustedes, pero los palestinos se retiraron después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no renovara una moratoria parcial de 10 meses que había decretado en la construcción de asentamientos. Desde entonces, aprovechando esto, Abbas mantiene que solo regresará al diálogo cuando Israel cese de construir en las colonias, una postura rechazada de plano por el actual gobierno israelí. Lieberman también menciona en su carta algunos de los últimos gestos que Israel ha tenido con los palestinos, entre ellos la firma de un acuerdo económico, la concesión de miles de permisos de trabajo en Israel, la retirada de retenes militares en Cisjordania y la devolución de un centenar de cadáveres de terroristas. Desafortunadamente, opina Lieberman, a pesar de estas medidas, vemos un incremento en la actividad de los palestinos contra Israel a nivel diplomático y legal. Al parecer, el ministro de Exteriores está descontento con el trabajo de los embajadores israelíes en el extranjero, quienes, en opinión de Lieberman, no han sabido trasladar la postura de Israel en el proceso de paz y la importancia de sus gestos hacia los palestinos. En una reunión con estos embajadores en Jerusalén, Lieberman les ha exhortado a transmitir el mensaje con claridad y les insta a abandonar la postura de autodesprecio desde la que actúan en ocasiones, porque los gestos que ha tenido Israel no deben ser interpretados como algo natural, sino como un esfuerzo real por conseguir la paz. Bueno, pues la verdad es que el trabajo de los embajadores de Israel no es fácil, es complicado, y lo cierto es que Israel nunca ha conseguido comunicar bien sus pasos hacia la paz, sus intenciones, ¿no? Ojalá que se siga por el buen camino y que se haga un poquito mejor y que todo el mundo sepa lo que hace Israel en este camino por la paz. Y Raquel, si no fuera suficiente Irán y no fuera suficiente los problemas con la Autoridad Nacional Palestina, también está Egipto. Y no es fácil lidiar con la hermandad musulmana. Tenemos unas declaraciones del general Talat Musulman, experto en asuntos estratégicos y de seguridad. Declaró en una entrevista exclusiva para el sitio web del Partido Libertad y Justicia, el partido de la hermandad musulmana, el que acaba de ganar las elecciones en Egipto, en el que dijo que es necesario cambiar los artículos de los acuerdos de Camp David firmados entre Israel y Egipto en 1979, ya saben, aquellos por los cuales existe la paz entre Egipto e Israel. Talat Musulman apoya el despliegue de aviones de combate, tropas antiaéreas y blindados en la península del Sinaí y en la frontera con el enemigo. Ahí está la clave, un poco. Musulman también dijo que el acuerdo debe ser modificado inmediatamente y que la única solución para la actual situación en el Sinaí es el envío de tropas militares a lo largo de la frontera con el enemigo israelí. La permanencia de las mismas obligaría a Israel a comprometerse a modificar el acuerdo, según explicó este general.
Preocupantes declaraciones que calientan aún más las relaciones de Israel con el vecino Egipto. Además, durante los últimos días y a respuesta de las declaraciones de Netanyahu en contra del aumento de la presencia militar egipcia en el Sinaí, algunos líderes de la hermandad musulmana rechazaron estas declaraciones que afirmaban que Egipto no está cumpliendo con el acuerdo de paz al enviar aviones y blindados a esa zona. Además, expresaron que Israel violó los acuerdos de paz de Camp David durante la operación Plomo Fundido en la Franja de Gaza. La verdad es que muchos empiezan a echar de menos el status quo que se mantenía con Mubarak. Y en Israel, una noticia de política interna, bueno, pues el ex primer ministro Ehud Olmert sigue dando que hablar. En este caso, la Fiscalía dio carpetazo a uno de los casos de presunta corrupción de los que era sospechoso el ex primer ministro, con la excusa de que este no llegará a tribunales por estar implicado en otros 2 procesos judiciales de mayor envergadura que durarán mucho tiempo. Hemos encontrado evidencias que probarían que, siendo ministro de Industria y viceprimer ministro, se aprovechó de sus estatus para beneficiar a activistas políticas del Likud, según informó la Fiscalía, que, sin embargo, no lo va a llevar a juicio. La excusa oficial es que Olmert, primer ministro entre 2006 y 2009, está ya en los tribunales por otros casos de corrupción, uno de ellos a la espera de sentencia tras ser declarado culpable únicamente, como informamos aquí, de un delito menor de abuso de confianza. Se salva por las triquiñuelas legales, ¿no? Amir Dan, portavoz de Olmert, desestimó la decisión de la Fiscalía de cerrar el caso relacionado con el Ministerio de Industria por considerar que el daño ya está hecho. Es poco y llega tarde, ha comentado. El daño más grande fue el de destituir a un primer ministro en funciones para nada, afirmó en relación a todos los casos de los que está saliendo airoso. Airoso más o menos. Pues sí, de todas maneras, Raquel, airoso también parecía que estaba saliendo Israel de la crisis, pero parece que de esto no se salva nadie. Los despidos ya están teniendo lugar en julio y, bueno, como decimos, son 16.000 despidos de trabajadores en este mes de julio. Parece que confirman que Israel se dirige a una crisis económica también afectada, bueno, en este mundo global, ¿no? Afectada también por la recuperación de Estados Unidos y de la crisis de los mercados europeos. Por la lenta recuperación, ¿no? Lenta recuperación o casi nula, ¿no? De tan lenta que está siendo. Esta era una información que recogimos de Yediot Aharonot. En total, 16.084 israelíes, entre ellos 2.295 con títulos universitarios, vieron interrumpidos sus contratos en julio, la cifra más alta en un solo mes desde el verano de 2009, según indica un informe de la Oficina Nacional de Empleo. Por su parte, la de Estadísticas ha registrado en los últimos meses un incremento considerable del desempleo, en este caso de un 6,4% en diciembre de 2011 a 7,2% en mayo de este año, que se agudizará con la última ola de despidos. Bueno, aquí desde España nos parece envidiable. Pues sí, que estamos cerca del 25%, sí, si no recuerdo mal. Ese 7,2%, pero bueno, no es una buena noticia, desde luego, para la economía israelí. Los datos confirman que la actividad en el mercado se está ralentizando y tanto el Gobierno como el Banco de Israel han rebajado sus expectativas de crecimiento para 2012 y el año que viene, 2013. Hasta ahora, la economía nacional había conseguido sortear casi sin consecuencias la crisis mundial de los últimos años, pero empieza a sucumbir por la imposibilidad de exportar sus productos de alta tecnología. Claro, no hay quien los compre, no hay dinero para comprar estos productos. Asimismo, se ve afectada la economía israelí por la falta de liquidez en los mercados internacionales, lo que, junto con las amenazas de una posible guerra con Irán, ha frenado casi totalmente las inversiones extranjeras en el país. Bueno, Raquel, pues con esta noticia económica dejamos esta parte político-económica, social, y vamos a hablar ahora de cultura. Creo que me vas a hablar de cine y también de la 13ª Jornada de la Cultura Europea. Desde luego que sí. Todavía no está tan próxima como para contarles día a día lo que va a pasar, pero les vamos dando algunas notas para que se vayan animando a participar en esta jornada, que se desarrolla el primer fin de semana
Bueno, comienza el 31 de agosto, pero se desarrolla durante toda esa semana y el momento clave es el primer fin de semana de septiembre, como viene siendo habitual. Pero ahora nos vamos a Jaén, si te parece, para hablarles de cine, de buen cine de verano al aire libre. En el marco del programa Verano en la Judería de Jaén, se proyectará el próximo día 23 la película brasileña El año que mis padres se fueron de vacaciones. Es una película premiadísima. Por ejemplo, ha ganado los festivales de Sao Paulo y Río, la sección oficial del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, así que es una película que ya se ha proyectado en España, pero que merece la pena volver a visionar. También tenemos cine en Segovia. La 5ª edición del ciclo de cine israelí llega a su fin el próximo sábado 25 de agosto con La Fogata, de nada más y nada menos que el director israelí Yosef Siddar, que es un buen conocido de Radio Sefarad. Ya saben que le pudimos entrevistar cuando pasó por Madrid para proyectar su película Footnote. En este caso, La Fogata está protagonizada por Rachel, que es madre de 2 jóvenes adolescentes que enviuda siendo muy joven. Un complejo cuadro con el que debe lidiar en el contexto de la sociedad israelí de 1981 durante los primeros años del asentamiento religioso. Ella debe ganarse el respeto de un comité para que le permitan vivir en la nueva comunidad. Pero bueno, todo se complica cuando una de sus hijas es acusada de seducir algunos jóvenes religiosos. La película se proyectará en versión original con subtítulos en español y termina con esta proyección este ciclo que alcanza su 5ª edición y que ha tenido una gran acogida por parte del público, no solo segovianos, sino que han acudido muchísimos visitantes a este cine en el patio de la casa de Abraham Senor en Segovia. Y como adelantabas tú y como les comentaba yo a nuestros oyentes, vamos a empezar a hablarles de esa jornada europea de la cultura judía que celebra su 13ª edición. En este caso, les hablamos de Calahorra. Con motivo de esta celebración, el patio del Centro Cultural de Am Palacios acogerá varias actividades la noche del 1 de septiembre con el fin de dar a conocer la cultura sefardí. El programa arranca a las 20 horas con el concierto Canticas de la Cucubaya, que mezcla la música judía con el jazz. Tiene muy buena pinta. Qué bueno. Seguidamente los asistentes podrán acudir a una cena de pinchos sefardíes regados con vino kasher. El colofón a la velada será una visita nocturna por la judería, a cargo de un grupo de voluntarias turísticas de la ciudad. La celebración continúa el domingo, el día 2 de septiembre, con 2 visitas guiadas a la judería y muy interesante a la documentación judía que se conserva en el archivo de la catedral, que es una documentación que no es de fácil acceso, así que es una muy buena oportunidad para revisar este pasado judío de Calahorra. Las rutas comienzan en el Rasillo de San Francisco a las 12 y a las 18 horas, por si nos están escuchando desde Calahorra o desde Pamplona o Estella Lizarra, o por supuesto Tudela, sitios muy vinculados al judaísmo, a las huellas judías en el norte de España. Como complemento, ya para terminar esta agenda, decirles también que a la iniciativa de la Jornada Europea de la Cultura Judía se han unido diferentes restaurantes de la localidad de Calahorra, donde se va a poder degustar platos como el cordero asado con especias, la sopa de remolacha, el broch o el melocotón con almendras. Así que desde aquí les deseamos que buen provecho para esta celebración de la 13ª Jornada Europea de la Cultura Judía, de la que les seguiremos hablando. Quizá mañana. Por supuesto, seguramente. Raquel, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Queridos oyentes, también mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares. Primero empezaremos haciéndonos eco de una entrevista de Enrique Zimmerman en La Vanguardia al ya ex embajador de España en Israel, Álvaro Iranzo. Seguiremos hablando de Ban Ki-moon, que desafía a Israel y asistirá a la cumbre en Teherán.
Netanyahu, por su parte, se manifiesta en contra de un proceso electoral en Cisjordania para sustituir a Abbas. Les hablaremos también de las últimas actuaciones previstas de Estados Unidos en Oriente Próximo y de antisemitismo en Perú. Además, un arqueólogo israelí ha dado con el emplazamiento exacto del campo de exterminio de Sobibor. Sin más, Raquel, como siempre, bueno, primero darte la hola, bienvenida. Jordi, hola a todos los que nos escuchan. Compartiremos este espacio más político y después nos traerás noticias culturales. Pero, si te parece, empezamos con esa actualidad relacionada con España e Israel, la entrevista que el periodista Enrique Zimmerman realizó a el ya ex embajador español Álvaro Iranzo. Comentando un poquito cuáles fueron, hemos destacado algunas de las preguntas. En este caso, Enrique Zimmerman le preguntaba al ex embajador que en Jerusalén se habla de asimetría, es decir, simpatía de los israelíes hacia España, sentimiento anti-israelí en un sector de los españoles. Le pregunta Zimmerman cómo lo explica, y la respuesta del ex embajador es que España tiene prestigio en Israel y los israelíes quieren ir a España a disfrutar de todo lo bueno que tenemos. La asimetría que existe no significa que Israel tenga una mala imagen en España, sino que hay en nuestro país un gran desconocimiento de lo que es Israel. Se han creado instituciones con dinero público como el Centro Sefarad de Israel, uno de cuyos objetivos es luchar contra el antisemitismo. Al embajador se le ha olvidado citar a Radio Sefarad. Exactamente, no sé por qué, tendremos que darle un toque. Sí, continúa hablando Iranzo y a la pregunta de Zimmerman si es posible un ataque militar de Israel contra Irán, afirma que sí, que cree que es una opción del gobierno israelí. Otros países como Estados Unidos han hecho advertencias semejantes, apunta Iranzo. El acceso de Irán al arma nuclear sería muy preocupante. Israel tiene una fundada preocupación por los planes militares de Teherán que cuestiona la existencia del Estado de Israel. Lo tiene muy claro el embajador. Sí, también cuando Zimmerman le pregunta que si se va más optimista o más pesimista respecto al tema del conflicto, el ex embajador opina que más optimista. Dice, detecto en Israel y también en la sociedad palestina la energía constructiva de grupos que creen que la violencia y la idea de que un pueblo debe subordinarse al otro son conceptos que han ido a la papelera de la historia. Termina con una frase muy buena. El destino está en manos de las dos partes. Claro, y es que el embajador cree en eso que creemos todos, en la solución de dos estados. Lo que todavía no sabemos es si Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, también piensa igual o no, porque en este caso, ha desafiado a Israel. Recuerdas, Raquel, que ayer hablábamos de cómo le enviaron una carta, pidiéndole que tuviera en cuenta las declaraciones tan duras de el ayatolá supremo Ali Jamenei y otros dirigentes iraníes en torno a Israel, ¿no? Amenazas, prácticamente podemos hablar de amenazas. Desde luego. Pues Ban Ki-moon asistirá a la cumbre de Teherán y tiene previsto asistir en esta reunión de líderes de los países no alineados que se realiza en la capital de Irán a partir del domingo, y lo hace, como decimos, desafiando las peticiones no solo de Israel, sino también de Estados Unidos. La reunión congregará a líderes de unos 120 países y, Ban Ki-moon aprovechará la ocasión para plantear su preocupación por el programa nuclear iraní y por la situación en Siria. Esto es lo que ha dicho un portavoz de la ONU. Este mismo portavoz ha asegurado que Ban no debe dar la espalda a todo el movimiento no alineado porque uno de sus miembros, Irán, tenga un presidente que pone en duda el Holocausto y cuestione el derecho de Israel a existir. La cumbre de Teherán, donde también estará presente el presidente egipcio Mohamed Morsi, se llevará a cabo desde el domingo al viernes de la próxima semana. Morsi será el primer jefe de Estado egipcio en visitar Teherán desde la Revolución Islámica de 1979. Un dato muy interesante. A principios de este mes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó a Ban a cancelar sus planes de participar en esta cumbre de países no alineados en Teherán, según informaron diferentes medios israelíes y les comentamos también aquí en Radio Sefarad. Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Victoria Nuland, dejó claro a los periodistas acreditados en Washington la semana pasada que a Washington también le gustaría que el jefe de la ONU boicotee el evento. No lo va a hacer y la ONU, como siempre, una vez más, hace oídos sordos a las peticiones, en este caso norteamericanas y, como siempre, a las israelíes.
Pero vámonos a Israel, seguimos hablando de Netanyahu, quien se muestra en contra de un proceso electoral en Cisjordania para sustituir a Abbas, como les contamos ayer y como había solicitado el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman. Por tanto, el primer ministro israelí se desmarca este miércoles de la opinión de Avigdor Lieberman y no cree que la autoridad palestina deba realizar unas elecciones para elegir al nuevo... Para sustituir a Abbas, Para sustituir a Abbas, ¿no? Declaraciones de Netanyahu al diario Haaretz. La carta del ministro de Exteriores no representa la postura del primer ministro ni la del gobierno. Según esta fuente, el jefe del gobierno israelí está de acuerdo en que Abbas crea dificultades en las negociaciones de paz, pero pretende continuar esforzándose para promover un diálogo con los palestinos. Asimismo, ha señalado que Israel no interviene en asuntos políticos internos de otros lugares. En una carta fechada el 20 de agosto, la carta de la que les hablábamos ayer, Lieberman ha instado al Cuarteto de Oriente Próximo, formado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, a presionar para que la autoridad palestina celebre esas elecciones, que viene retrasando desde hace años, porque Abbas es un obstáculo para la paz. Por parte palestina, Nabil Abu Rudeina, portavoz de Mahmoud Abbas, ha criticado la carta de Lieberman porque dice es un acto de incitación que puede generar un ambiente de violencia e inestabilidad. También ha pedido a los miembros del cuarteto que rechacen la propuesta del ministro de Exteriores israelí que constituye una intromisión en los asuntos internos palestinos. Es muy curioso, Raquel, cuando Netanyahu dice que la carta de Lieberman no representa la postura del gobierno. Y digo muy curioso porque Lieberman forma parte del gobierno. Pero bueno, sí, pero ya sabes que Lieberman es especial no solo en sus declaraciones, sí, y cuando puede se desmarca, ¿no? También, pero... no sé si Netanyahu ve con buenos ojos estos comportamientos un tanto, desmarcados. De su ministro de Exteriores. Siempre es curioso comprobar estas alianzas y coaliciones que forman el gobierno de Israel. Hace poco lo veíamos con Saúl Mofaz, que daba un golpetazo y se unía al gobierno para poco tiempo después volverse a desunir y bueno... No nos aburre la política israelí. En Israel. Bueno, en este caso vamos a hablar de Estados Unidos porque ahora, dos decisiones norteamericanas que competen a la seguridad en la zona de Oriente Próximo. Es un plan de control de las armas de destrucción masiva sirias que tanto preocupa y también el adelanto del envío de un portaaviones a la región. El Pentágono ha preparado un plan de contingencia para asegurar que las armas de destrucción masiva de Siria, armas químicas, no caigan en manos de los militantes de Al-Qaeda o, por ejemplo, también de Hezbollah. Esta es una información que os recogimos del diario Los Angeles Times. El Departamento de Defensa norteamericano planea enviar pequeños equipos de fuerzas especiales y Washington considera que los depósitos de armas no convencionales ya no son seguros o si el presidente de Siria, Bashar Assad, planea usarlos contra las fuerzas rebeldes. También se ha considerado el bombardeo focalizado de los arsenales, incinerándolos para que los gases no se difundan en la zona. Además de esto, lo que les contábamos, Estados Unidos envía otro portaaviones al Golfo Pérsico para afrontar amenazas en esta zona, así como las aspiraciones nucleares de Irán y el conflicto de Siria, según ha confirmado el secretario de Defensa, Leon Panetta, antes del envío del portaaviones John Stennis a la región. Panetta manifestó que las ambiciones nucleares de Irán son una preocupación, así como su amenaza de cerrar el paso a los petroleros que pasan por el estrecho de Hormuz. El secretario de Defensa también señaló entre las preocupaciones de su departamento la situación en Siria, como les contábamos antes, que también está siguiendo de cerca a Estados Unidos. Panetta recordó que la atención principal del gobierno estadounidense en Siria se centra en la asistencia humanitaria y la cooperación con Jordania y Turquía para atender a los refugiados. También vigilar el arsenal de armas químicas y biológicas y ofrecer asistencia no letal a las fuerzas de la oposición. Refiriéndonos a este plan de contingencia norteamericano, se estima que Siria tiene los depósitos del gas nervioso sarín, el gas mostaza y cianuro más grandes del mundo. En cuanto al portaaviones Stennis, este sustituirá a uno de los dos que actualmente se encuentran presentes en el Golfo. Ya saben que Estados Unidos ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de contar con estos dos portaaviones. En principio, el Enterprise iba a ser sustituido en noviembre por el Stennis, pero se ha decidido adelantar este recambio
cambio para que no se quede un único portaaviones en la zona. Por otra parte, aprovechamos para comentaros, ya que estamos hablando un poco en términos de portaaviones, de armas, en términos bélicos, que el jefe del ejército israelí advirtió, el teniente general Benny Kratz, advirtió a aquellos que creen poder erradicar a Israel y bueno, que amenazan en este sentido, bueno, pues que si toman decisiones contra Israel deberán hacer frente a la potencia militar del ejército israelí. El general Gantz destacó que las amenazas a las que se enfrentan el Estado de Israel y sus habitantes son el resultado de una evaluación errónea de nuestra fuerza y nuestras capacidades. En ningún momento el teniente general se refiere a Irán, pero está muy claro de quién está hablando, ¿no? A la luz de estas amenazas tenemos listo en las fronteras de nuestro país a un ejército que tiene en sus filas a los mejores y más valientes soldados y comandantes del mundo, advirtió el jefe del Estado Mayor en una ceremonia precisamente en honor de los soldados caídos en una brigada de élite, la brigada Golani. Bueno, pues esperemos que ni los portaaviones ni la valentía de los soldados y los comandantes israelíes se tenga que poner a prueba. Pues y eso que esperamos, este ambiente belicista se detenga. Y seguimos, Raquel, seguimos con antisemitismo, en este caso desde Sudamérica. Grupos neonazis peruanos que buscan expulsar a todos los judíos. El líder de un partido político de extrema derecha de Perú está intentando conseguir la suficiente cantidad de firmas como para ser registrado como un partido político. Además, declaró que los judíos controlan la economía global y que pretende su expulsión del país. La Asociación Judía del país respondió rechazando las expresiones abiertas de antisemitismo y racismo. Este líder, Martín Quispe Maita, líder del Movimiento Nacional Socialista Andino de Perú, es un admirador autoproclamado de Adolf Hitler. Maita ha llegado a afirmar que el líder en sus palabras, la brutal conquista española de Perú, el Francisco Pizarro, era judío. Él y su grupo de judíos genocidas mataron a millones de peruanos nativos en su misión por poseer nuestro oro. Bueno, pues no sabemos si Francisco Pizarro tenía ascendentes judíos, pero desde luego las declaraciones, no solo esta de Maita, son preocupantes. Hoy en día hay solamente 5.000 judíos en Perú, en una población total de 30 millones de personas. En este país, cuyos poderes políticos y económicos se mantienen principalmente en manos de una minoría elitista, con peruanos indígenas en los los puestos más bajos de la escala socioeconómica, los judíos son una vez más culpados por los problemas económicos del país. La Asociación Judía de Perú declaró que rechazaba las expresiones abiertas de antisemitismo y racismo de Maita y que había apelado a autoridades para que tomen las medidas necesarias para suspender la incitación de odio racial y religioso. Y seguimos hablando ahora en este caso de arqueología y Shoah, porque el arqueólogo Yoram Haimi ha dado con el emplazamiento exacto del campo de exterminio de Sobibor. Este arqueólogo comenzó a investigar para descubrir el paradero de sus antepasados muertos en la Shoah y encontró que habían sido asesinados en Sobibor, en un campo de exterminio en Lublin, al este de Polonia. Sobibor fue, junto con Belzec y Treblinka, un campo de exterminio creado solo por y para exterminar judíos. Como saben, en octubre de 1943 hubo una fuga masiva de prisioneros y solo consiguieron escapar unos 150. Algunos de ellos acabaron después en otros campos, en este caso de concentración, pero soviéticos. Sobibor se convirtió así en un campo mítico, solo conocido por la Gran Fuga, símbolo de la resistencia judía. Tras el motín, Heinrich Himmler ordenó cerrar el campo. Así se destruyeron los edificios y se aró la tierra. Luego se convirtió de cultivo, tierra de cultivo. Cuando Jaime decidió buscar a sus antepasados, no podía conocer el diseño exacto del campo y decidió comenzar a cavar. La excavación, que ha durado más de 5 años, ha permitido conocer el diseño del campo donde se cree que los nazis llegaron a matar a unos 250.000 judíos. De hecho, este arqueólogo ha podido localizar el punto exacto en donde se encontraban las cámaras de gas en las que eran envenenados los prisioneros.
Debido a la falta de información sobre Sobibor, cada pequeño hallazgo, cada pequeña pieza de información es importante, ha dicho Jaime y ha declarado a Associated Press. Nadie sabe que había cámaras de gas aquí, los alemanes no querían que nadie las viera, pero gracias a nuestra labor no lo han conseguido. Bueno, el arqueólogo ha encontrado multitud de pruebas de la presencia humana y bueno, de los crímenes nazis en este campo de exterminio. No les vamos a detallar, bueno, pues huesos, etcétera. Y también ha encontrado al símbolo del campo, Lea Judith de la Peña, una niña judía de 6 años procedente de Holanda, que fue asesinada en Sobibor, y bueno, han encontrado una pulserita de esta niña con su nombre. Para este arqueólogo es el símbolo del campo, como les decimos, porque según él, la historia de esta niña muestra que los alemanes no discriminaban, también mataban a los más pequeños. Bueno, los nazis, no los alemanes. Los alemanes, los nazis. Y en este caso, una noticia, en cierto modo, importante, porque, bueno, pues tiene que ver mucho con el tema del recuerdo, ¿no? De mantener ese recuerdo, que estos datos, salgan a la luz para que además, haya pruebas. Jordi, se ha logrado, mediante los diferentes hallazgos que ha encontrado el arqueólogo, se ha podido identificar a víctimas que se sospechaba que habían muerto allí, pero que no había pruebas, o sea que estos datos pasarán a Yad Vashem. Es un hallazgo muy importante. Muy importante, pero bueno, cambiamos de tema, nos vamos a cultura y no sé, dime, ¿un libro tal vez veo por ahí? No. No veo bien, Bueno, hay un libro, Más acá del bien y del mal, poesías de Jaime Bándor, que siempre es recomendable, que lo tengo aquí conmigo. Pero les vamos a hablar de esas visitas que se pueden realizar el fin de semana, un momento para conocer las huellas judías en diferentes puntos de España. En este caso les recomendamos Monforte de Lemos, porque la Oficina Municipal de Turismo organiza hasta finales de año una visita al casco antiguo y la zona, pues específicamente judía. Es un interesante recorrido que les permitirá conocer el rico pasado medieval de esta ciudad y bueno, la destacada huella de los judíos en la historia local. Si están por la zona, se lo recomendamos. También, si están por Cáceres, desde el día 18 podemos disfrutar de la exposición sobre los judíos marroquíes. Una exposición que ya se pudo ver en diferentes puntos de España y que ahora está aquí en Montánchez, en Cáceres. Y bueno, alberga lo que les decimos, esta exposición Hispano-Judíos de Marruecos y sus diásporas, cedida por el Centro Sefarad Israel. Es un conjunto de paneles que explica con el soporte de fotografías de época los antecedentes históricos de la diáspora y el devenir de la presencia sefardí en Marruecos, la vida más íntima y bueno, postales, recuerdos vivos de Tánger y Tetuán y la singularidad de aspectos como la liturgia, la lengua o la gastronomía. La muestra se puede visitar en la Casa de las Nogalas hasta el 2 de septiembre. Y ya que hablamos de visitas, les proponemos, como no, que visiten el barrio judío de Palma y el de Rivadavia, donde además, bueno, pues hay una visita guiada con guía oficial en la que se incluye la visita a una artesanía de dulces hebreos y un taller de cosmética natural. También medieval. Una propuesta cosmética natural medieval, pues seguro, ¿no? Seguro, porque en aquella época productos químicos... medieval actual. Pocos, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a ti, Shabbat Shalom a todos Shabbat los Shalom. que nos escuchan y hasta la próxima semana. Este fin de semana les dejamos con una muy buena e interesante entrevista de actualidad con María Arroyo, la directora de comunicación de la FCJE, la Federación de Comunidades Judías de España, y luego la semana que viene ya tendrán más noticias aquí con Raquel y conmigo y bueno, por supuesto toda la programación de Radio Sefarad, cultura, música, actualidad. Que esperemos que les interese muchísimo. Claro que sí, en otros idiomas, de todo. Muchas gracias y hasta el martes.